Pues aquí estamos esta mañana, una mañana de un sol espléndido en diciembre aquí en la Ciudad de México, en el Parque Hundido. Creo que es un escenario muy propicio y muy agradable para tener una conversación, nada menos que con el doctor Mario Elquín Ramírez. Hoy estamos contentísimos, creo que es un agasajo poderlo tener aquí. Mario, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor. Pues aquí estamos, Mario, queriendo aprovechar tu visita en México. Tenemos entendido que has estado unos días por acá, Sí. Entonces quisiéramos hablar de eso, pero aprovechando, aunque muchos aquí en México te conocemos, creo que la persona más idónea para presentarse eres tú. ¿Por qué no nos platicas un poco tu formación, tu trayectoria? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, he de decir que encontré el psicoanálisis siendo muy joven, a los 18 años, en grupos de estudio extrauniversitarios, grupos que llamábamos autodidácticos, y donde teníamos un trabajo en los barrios, en las colonias, dicen acá, en el cual preparábamos durante la semana conceptos, preparábamos temas de la obra de Freud, y luego el fin de semana en escuelas, en salones parroquiales, en lugares de las colonias, invitábamos a personas de allí, estudiantes, amas de casa, en general desempleados, todo el que quisiera ir, y hacíamos el esfuerzo de transmitir esos conceptos de una manera coloquial, de tal modo que las personas comprendieran qué era el inconsciente, qué era la represión, qué era el preconsciente, qué era el duelo, qué era todo esto. Y esa fue, digamos, como la primer contacto con el psicoanálisis. La consigna era aprender enseñando. Y hacer accesible el psicoanálisis, Sí, a públicos que no necesariamente eran públicos especializados. Exactamente. Luego ya estaba haciendo el final de los estudios de secundaria, del bachillerato, y decidí, porque encontramos a un psicoanalista colombiano, un psicoanalista que se llama Juan Fernando Pérez, un colega ahora, pero en la época él acababa de llegar de París. Él había escuchado los seminarios de Lacan mismo, y venía después de haber hecho una maestría en la Universidad de París 8. Entonces, en ese encuentro, digamos que ubicó una nueva perspectiva, porque ya no se trataba de ir a formarse con los alumnos de Freud, sino que nos presentó a Lacan, nos presentó a Jacques Alain Miller, nos presentó a la Universidad de París 8, y por ahí, como éramos jóvenes, adolescentes, ya, muy entusiasmados, armamos ese proyecto y decidimos viajar a París, para lo cual había que estudiar un poco de francés, pero tener también una carrera universitaria. Sí. Antes de estar en esos grupos de psicoanálisis, yo había participado en otros grupos también barriales de marxismo. Entonces entré a la carrera de sociología, y con la carrera de sociología y con lo que había estudiado de marxismo y lo que había estudiado de psicoanálisis, pude muy rápidamente terminar el pregrado en sociología, y viajé a París a los 23 años. Eso fue muy importante porque venía de una experiencia autodidáctica, y ahí fue donde encontré por primera vez formalizado en la universidad una carrera de psicoanálisis en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, asociado a las sesiones clínicas y a toda una estructura armada por la École de la Cause Freudienne, y sobre todo
lo más importante fue que ahí encontré por primera vez un analista en el sentido terapéutico del término. Es decir, inicié mi análisis allá. ¿A los 23? A los 23 años. Y ahí fui conociendo, digamos, qué era la formación psicoanalítica propiamente dicha, porque yo había hecho una entrada más bien en lo teórico. Además de eso, comencé sin habérmelo propuesto de una manera muy clara, una carrera universitaria, porque luego de hacer esa maestría, en la época se llamaba DEA, Diploma de Estudios en Profundidad, y de iniciar un doctorado de facultad, cuando regresé a mi país, 6 años después, tuve trabajo en las universidades. El último año en París, en esa misma universidad, me ofrecieron dictar cátedras de mi tesis y un año estuve haciendo esto. Entonces, cuando regresé a mi país, que estaba convulsionado en ese momento por la nueva violencia del narcotráfico, también pude encontrar en las universidades públicas y privadas cómo ejercer la docencia, y en ese momento también estaba en un momento del análisis en el que me autorizaba como analista, y inicié mi práctica más o menos en 1990. Sí, a mí me parece que es muy interesante esta parte que hablas de tu formación en Francia. Sin duda, creo que eso sea un elemento muy importante, pero creo que el elemento más importante es poder hacer esta vinculación precisamente de tu origen, del origen de tu formación natural, digamos, o fundamental en Colombia. Sí. ¿Cómo se entretejen estos dos universos entre Colombia y Francia, primero de ida y luego Francia y Colombia de regreso, en este país tan particular, ¿no?, que ahora nosotros los mexicanos nos sentimos tan acercados a muchas de las problemáticas que en aquel momento de tu regreso estaban tan recrudecidas? Sí, mira, el de Colombia a Francia más o menos he dicho cuáles fueron la trayectoria, pero allá siempre tuve la idea que no iba para quedarme, que era de paso para iniciar la formación, porque si bien un análisis puede terminar, la formación no termina, porque luego vienen las supervisiones, viene el dispositivo de escuela, que todavía no había en Colombia. Habían grupos asociados a lo que llamábamos en la época campo freudiano. Sí, eso también es muy relevante, me llama mucho la atención. Después se convirtieron, por ejemplo, en la nueva escuela lacaniana, pero ya estamos hablando del 2000, algo así, muy 2001, reciente. Muy reciente, pero siempre hubo esos grupos donde comenzamos a aglutinarnos los psicoanalistas en formación, en una cierta orientación, que también el haber pasado por París 8, que fue la universidad que se fundó luego de mayo del 68, y donde todos los que fueron nuestros profesores eran militantes de mayo del 68, y por eso Lacan escribió su texto Peut-être à Vincennes, tal vez en Vincennes, donde había la posibilidad del psicoanálisis vincularse a la dimensión universitaria. Eso fue muy importante, porque esos profesores nos fueron orientando no solamente a la dimensión teórica, sino clínica y social del psicoanálisis. Entonces, de regreso, ¿por qué me regresé? Bueno, había gente que me aconsejaba no volver. Sos joven, hablas buen francés, te insertaste bien en esta cultura, ya iniciaste tu formación, ¿por qué no te quedas? Yo decía, porque siempre tuve la idea que estaba de paso, y porque ninguno de estos psicoanalistas tan formado va a ir a vivir a Colombia, y yo sí puedo. Y es más importante, un psicoanalista joven así haya apenas comenzado su formación en Colombia que otro alumno más aquí, inmigrante en Francia, donde realmente no contribuía a una difusión del psicoanálisis en nuestros países. En cambio, pues sí podía agenciar personalmente una formación muy rigurosa, etcétera, ya, pero quedarme como un eterno alumno o como un eterno analizante, sabiendo que
pero es una cuestión personal, no es ni un modelo ni nada, fue la manera como yo lo resolví, sabiendo que en mi país yo podía hacer un trabajo de extensión del psicoanálisis e incluso de intención, contribuir a la construcción de una escuela, de dispositivos de formación y de dispositivos de difusión también del psicoanálisis a nivel universitario. Nunca me arrepiento de ese retorno. No, por supuesto, y además le da una originalidad a tu trabajo, ¿no? Si revisamos tus escritos, me parece que precisamente no podía ser de otra manera con tu propia historia, con tu propia biografía, que tiene que ver con esta parte que dices del psicoanálisis en lo social. Tal cual. Entonces, ya ahí pude juntar, trabajando en la universidad pública, la Universidad de Antioquia, en la cual soy profesor titular vinculado desde hace unos 20 años. Digamos una cosa que para mí fue muy importante, no solamente en las escuelas encontraba la posibilidad de un dispositivo para continuar mi formación e instalarme como analista en un consultorio privado, sino que en la universidad pública encontré grupos de investigación, encontré proyectos de extensión, encontré proyectos de intervención a nivel comunitario. Sí. Y tuve la suerte fue lo que me pasó de más importante en la universidad. Más allá de poder hacer después un doctorado en Buenos Aires, etcétera, apoyado en la red de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que tiene la EOL, que tiene la Escuela Brasilera de Psicoanálisis, que tiene la École de Lacoste, que tiene la LP, es decir, toda esa red, la NEL. Lo más importante fue que en la universidad encontré los grupos de investigación interdisciplinarios y disciplinares. Y los interdisciplinarios por la realidad colombiana misma. Por ejemplo, acabamos de salir hace apenas 3 años de 50 años de una guerra de mediana y baja intensidad que enfrentaba grupos guerrilleros con el Estado. Y donde en la última investigación que participé se supo que el 80% de los muertos del conflicto armado no eran combatientes. Es decir, de cada 10 muertos en el conflicto armado, solo 2 eran combatientes. Lo otro era población civil. Lo que llaman acá, o lo que en un tiempo llamaron daños colaterales. Sí, pero mira, la extensión del daño colateral terrible, no era colateral, terrible. Ya era central. Sí. Lo colateral era que por ahí murieran 2 guerreros, sí. Mientras los 8 ahí estaban en la población rural, etcétera, indígena, una cosa muy fuerte. Entonces vinieron los diálogos de paz y estamos aún logrando, porque hay también una gran oposición a que esto puedan reinsertarse en lo social, etc. Entonces, en ese ambiente de 50 años de un conflicto armado tan intenso, y ya en la estrategia de urbanizar el conflicto, o sea, no era un asunto simplemente de lo rural, sino también de las ciudades, acontecía que para los colombianos la cosa más importante para pensar en todas las disciplinas fue la violencia. Entonces, haciendo uso de la formación de sociólogo, de la formación en psicoanálisis y teniendo los grupos de investigación en la universidad, de manera obvia me dirigí también a pensar lo social y no solamente lo clínico de consultorio, y sobre todo porque en la Asociación Mundial de Psicoanálisis digamos, tenemos una reflexión y creamos dispositivos para, digamos, ponerla en acto. Por ejemplo, existe SADIC, que es una iniciativa al lado de la escuela para pensar lo social desde el psicoanálisis. Es una cosa nueva, muy interesante, lleva apenas algunos años, pero antes había reflexiones del estilo: el psicoanálisis en la orientación lacaniana es sin estándares, pero con principios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario el estándar del diván, del consultorio, de las consultas un poco burocratizadas, enmarcadas, estereotipadas, en unos estándares que, digamos, reducen
la acción del analista a una pequeña clientela, pequeño burguesa o burguesa, Sí. sino que con los principios te puedes desplazar a otros lugares no estandarizados donde de todas maneras allí y de forma válida, aplicando esos principios, puedes hacer una clínica digamos en barrios, en colonias, con poblaciones que difícilmente irían a un consultorio, ya más en lo social. Sí, ahora, este es un tema, el tema de los dispositivos, que a mí me parece sumamente importante en este momento, y precisamente por los ecos que en México hay de este tipo de realidades, cuando hablas de estas guerras soterradas, estas guerras que no están declaradas del todo como guerras, pero que sin embargo estás viendo el efecto en la población. En México, por ejemplo, te cuento, sabrás que tenemos un número muy alto de huérfanos de guerra, que no tenemos ni siquiera plenamente localizados. Tenemos un número muy alto de víctimas, familiares de desaparecidos, ¿no? Que urgentemente necesitan atención. Sí. Entonces se trata de ampliar los dispositivos, por supuesto, pero también tendríamos que pensar en la aplicación de los conceptos, y en ese sentido a mí me llama mucho la atención la propuesta que tú haces sobre las neurosis de guerra. Sí. Cuando yo llegué de nuevo al país, Colombia, me pregunté cómo con la formación que traigo yo puedo hacer uso de eso para pensar los problemas urgentes a nivel social y cómo contribuir a esa reflexión. Digamos que el trasfondo del conflicto armado es una cosa muy importante, te digo, porque en esos 50 años ni el Estado pudo derrotar a las guerrillas, ni las guerrillas pudieron tomarse el poder. Pero eso es una violencia. Y había una nueva violencia que salía de los carteles del narcotráfico, que era muy importante, porque reclutaba a jóvenes de las colonias como sicarios, es decir, armando un ejército particular de adolescentes con los que pudieron tener formación táctica, estratégica, pero no una formación ni ideológica fuera de la del capitalismo, del consumir, que más o menos es el marco general. Entonces pensé, lo primero es una reflexión a partir de las investigaciones que ya habían hecho periodismo investigativo y que habían hecho sociólogos y antropólogos sobre eso, pero faltaba la dimensión psicoanalítica. Sí, por supuesto. Por ahí comenzó la reflexión. Y luego se pasó a la dimensión de la neurosis de guerra. Fue un hallazgo, porque mirando los antecedentes del psicoanálisis en lo social, revisando los índices de las obras completas de Freud, me encuentro con un prefacio que él había hecho a una publicación en 1919, prefacio a un libro sobre la neurosis de guerra. Dije, he aquí un tema para pensar que puede tener algo que ver con las víctimas del conflicto armado y las víctimas de la guerra de los carteles de la droga. Entonces hice una pequeña investigación documental reconstruyendo lo que los psicoanalistas habían hecho en la Primera Guerra Mundial, e hice un texto sobre eso. Fue muy apasionante porque allí encontré que Sándor Ferenczi, Cara Brand, Víctor Taus, Simmel, Jones y otros que son como los post-freudianos, los pioneros que nosotros siempre hemos visto en el movimiento psicoanalítico, y bien, estaban como soldados, como médicos en los distintos frentes de la Primera Guerra Mundial, y Freud los animaba a partir de una correspondencia asidua con ellos, donde no solamente los animaba a la causa, digamos, política, social que estaba allí en juego, sino y sobre todo a seguir sirviendo a la causa freudiana. Entonces enviaba manuscritos que él estaba haciendo, la metapsicología,
esencialmente, y también manuscritos de los otros los hacía circular para mantener viva, aún en medio de la guerra, la reflexión. Y ahí fue donde surgió el problema de la neurosis de guerra, porque se dieron cuenta que perdían no solamente soldados en las trincheras en el frente, sino en la retaguardia, que comenzaron a aparecer eso que llamaron neurosis de guerra, y que después, con los conceptos del psicoanálisis, esos psicoanalistas trataban de pensar como neurosis de angustia, neurosis traumáticas, actuales, histerias de conversión, sí, como las primeras nosologías, ¿no? Desencadenamientos de psicosis en las circunstancias de la guerra. Víctor Taus tiene un trabajo muy importante sobre eso. Entonces, conseguir los materiales, traducirlos, compilarlos, estudiarlos y comentarlos fue una experiencia muy importante para mí en esa investigación, que luego me sirvió de antecedente para pensar, bueno, y las víctimas Pensar de lo hoy, actual. las Sí. víctimas de hoy, qué cuadros aparecen, Sí. qué nosología, qué hacer, y eso orientó también otra serie de investigaciones que todavía están en ciernes. En curso. Sí, fíjate que precisamente así como tú lo enuncias, ¿no? Como un hallazgo, a mí me pareció un hallazgo ayer que revisaba y decía sí, porque ahora estamos como muy predispuestos ya a pensar lo que serían las psicosis ordinarias, las perversiones generalizadas, pero cuando tú planteas la posibilidad de traer el concepto de las neurosis de guerra, de actualizarlas y de pensar esto que nos está ocurriendo con ese concepto, a mí me pareció así, un hallazgo precisamente. Dije, mira, qué interesante la propuesta. Mira, en la Universidad de Antioquia, donde yo trabajo, creamos un departamento de psicoanálisis sustentado en un grupo de investigación que se llama Psicoanálisis, Sujeto y Sociedad, que es el que sirve de base investigativa a los posgrados, a una especialización infancia-adolescencia, a la maestría en investigación investigación psicoanalítica y al doctorado en psicoanálisis con líneas de investigación clínica, filosofía y psicoanálisis y epistemología, la de infancia-adolescencia y la línea de psicoanálisis y problemas sociales contemporáneos. Estas vertientes nos han permitido a alojar los estudiantes que vienen con preguntas investigativas precisas. Por ejemplo, hay un estudiante de la maestría que está pensando cuál es la singularidad del duelo que tienen que hacer las madres que han perdido hijos en el conflicto armado colombiano en una región muy precisa de la cual ella es oriunda, es decir, una cosa que también la atraviesa. Muy parecido a efectos de las neurosis de guerra, por ejemplo, el duelo ahí. El duelo, sí. ¿Qué hemos encontrado en esta investigación particular, de la cual es solo un ejemplo de todas las otras cosas que vienen apareciendo? Es que no es lo mismo para una madre campesina que no tiene, digamos, recorrido académico, que simplemente tuvo varias pérdidas de parientes y particularmente de un hijo hace más de 30 años, ella sigue diciendo mi niño, porque cuando lo mataron tenía 15 años. El tiempo no transcurre. Te digo, hace una enseñanza hermosa a partir de su testimonio, de que una cosa es la muerte que ella llama natural, una muerte en el lecho por una enfermedad, donde hay una posibilidad, diría uno, de anticipación del duelo, y donde finalmente la gente prefiere en esa compañía del moribundo que él se muera para que descanse y, digamos, también que se produzca un alivio, también quede aliviado. Sí. Compara ese tipo de muerte natural, que dice que incluso introduce una dimensión estética, dice, eso es una bella muerte. Sí. Pero la otra, donde era un chico, ya no un adulto, sino un niño con toda una esperanza de vida por delante, donde había una dimensión axiológica, porque ella pensaba que ese niño iba a ser seminarista, luego cura y luego iba a ir a Roma. Toda una expectativa. Una expectativa, pero
Cuando tenía 15 años estaba trabajando en la huerta, llegaron el ejército al lado de los paramilitares, llegaron disparando y mataron al chico. Y prohibieron recoger el cadáver. Entonces ella pensando, mi niño tirado en un monte, tal vez ya las aves de carroña se están alimentando de su cadáver, ningún inspector de policía podía venir a hacer el levantamiento por miedo o por presión, y ella se lanzó a recuperar el cadáver, llevarlo, etcétera, etcétera, y eso, dice sí, ella, me recordaste la justo, marcó. sí, me recordaste a Antígona justo. Es una cosa a la manera de Antígona, pero moderna, porque ella desafía las leyes del conflicto para cumplir una ley superior, que es que los muertos deben tener un entierro, cristiana, un ritual sepultura, y toda una manera de poder hacer el duelo. Entonces ahí queda como un duelo suspendido, como entre paréntesis. Con los desaparecidos peor todavía, porque no hay cadáver y sigue la esperanza de que no era, que algún día va a aparecer, que va a retornar. Entonces es un problema de investigación psicoanalítico absolutamente apasionante, que se liga a estos testimonios, a estas entrevistas focalizadas, y digamos es un universo de investigación de una riqueza extraordinaria. De una importancia. Tanto para el esclarecimiento de la subjetividad en nuestros países, como para el psicoanálisis, que puede dejarse enseñar un montón de cosas en este tipo de investigaciones. Sí, por supuesto, en una investigación que es tan importante, por ejemplo en México, ¿no? Tristemente Colombia y México se encuentran precisamente en esta problemática de los efectos del narcotráfico en la población, con este tema del sicariato, con este tema de los duelos suspendidos. Además de eso, ¿qué manifestaciones clínicas estarían ustedes viendo o analizando en estos grupos? Mira, por ejemplo, hablando de esa investigación en particular, porque cada investigación va arrojando hallazgos sorprendentes para nosotros. Hay en estas personas, en estas madres, no solamente inhibiciones, síntomas, por supuesto angustias, sino que muchas veces la religión no alcanza a dar una posibilidad de elaboración de eso. Entonces, claro, ella dice, yo tengo vida social, yo me encuentro con las amigas, hacemos trabajo, acompañamiento a otras madres, en fin, pero hay un momento donde ya estoy sola y ahí me inunda una profunda tristeza, en realidad es una dimensión melancolizada, no en la melancolía en el sentido de la psicosis, sino una melancolizada en el sentido de un vacío que no se llena con nada, una imposibilidad de sustituir eso incluso con otros hijos, un agujero, una cosa imposible de elaborar, y eso hay que pensarlo. ¿Qué es eso desde el punto de vista del psicoanálisis? No podemos decir que sea simplemente una neurosis traumática o que ahí haya una histeria de angustia, sino que hay una posición melancolizada por un duelo que no termina de elaborarse en algún punto. ¿Por qué no termina? Porque ella sigue diciendo, mi niño, sigue llorando su niño, etc. Es decir, no alcanza ni la imagen ni la palabra para rodear ese agujero que sigue, digamos, fracturando esta persona en singular de una manera donde ya ahí uno encuentra, hay un punto incurable, y entonces esas son perspectivas que desde nuestros conceptos tenemos que pensar. No solamente lo incurable de alguien que hizo un análisis, sino de alguien que, por ejemplo, no tuvo esa posibilidad y está ahí en esa situación. Sí, que precisamente es materia del psicoanálisis porque se trata del abordaje de lo imposible, ¿no? Exactamente. Y estos duelos imposibles, ¿no? Me recordaste ahorita que hablabas la consigna aquí en México, que no sé si la conozcas, respecto de los desaparecidos, que es porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por supuesto que para las madres los hijos tienen que volver vivos, tienen que estar en algún lugar vivos.
Entonces esta... Es una manera de sostener una esperanza, ¿cierto? Sí, de sostenerse con vida, ¿no? En la lucha. De hacer también de eso una causa. Pero, por lo menos en la experiencia en mi país, esos desaparecidos no vuelven vivos. Y muchas veces la madre se resigna a que por lo menos haya un cadáver, que haya unos restos, que haya una historia, que los verdugos confiesen las circunstancias de la muerte, como que eso ayuda un poco a la reparación simbólica. Sí, que haya la posibilidad de inscribir la pérdida como tal. Exactamente, en lenguaje técnico sería eso. Sí. Pero hay también unas cosas maravillosas, por ejemplo, una población ribereña hacía algo, y es que cuando los cadáveres bajaban en el río, porque los mataban y los tiraban allá, esta población los recogía, les hacía un ritual, les ponía un nombre, una fecha y les hacía el entierro. Sí, la inscripción. Entonces es una manera de volverles a dar la humanidad, porque fueron tratados peor que animales, como basura que los tiran allí, y ellos en ese ritual hacían recuperar la humanidad. Cuando se supo por parte de los parientes de algunas víctimas que ahí estaba el cadáver posible del uno y del otro, eso da un alivio impresionante, que aún sabiendo que vino el desaparecido, pero que vino muerto, bueno, ya es una manera de retornar vivificado en lo simbólico. Sí, al orden simbólico. Y no simplemente como una desaparición, el agujero, no se sabe, el enigma, la esperanza, la desesperanza y el dolor. Sí, la magia, todo lo que se juega ahí. Bueno, pues por eso tan importante, ¿no? Tu visita. Entiendo que tú has venido a México justo para apoyar estos grupos que están trabajando en estas investigaciones y extrapolar un poco la experiencia de Colombia a México en la elaboración de estos trabajos. Es una apuesta. Es decir, el año pasado vine a las jornadas del ANEL y fui muy sensible también a esa problemática muy similar que tenemos no solamente México y Colombia, en las venas abiertas de América Latina. América Latina, tal cual, como dice Galeano. Sino, y ahora, a partir de estas jornadas, una colega que trabaja en un grupo que tiene inserción en la universidad, me hizo la invitación para la formalización de un centro lacaniano de investigación en la universidad. Es una iniciativa como muchas otras, pero es muy interesante porque es la posibilidad de comenzar a hacer existir el psicoanálisis más allá de la simple terapéutica particular, más allá incluso del ámbito universitario, a ver cómo eso puede impactar de manera muy modesta, también algo a nivel de lo social. Claro, de manera muy modesta, pero precisamente asumiendo el reto de pensar lo social, sí. Que parece que esto para algunos fuera un registro negado, ¿no? Hay antecedentes de eso, por ejemplo en Argentina y en Brasil, donde los psicoanalistas se han insertado en hospitales, en universidades, en dispositivos de atención social, tanto a nivel de salud mental como a nivel de, por ejemplo, menores infractores, a nivel de personas en prisión, con libertades asistidas, habitantes de calle, es decir, hay todo un dispositivo que se va haciendo de urgencias subjetivas, en fin, para que también el psicoanálisis baje a la calle. Sí. Y llevar a esas personas el psicoanálisis sabiendo que ellas no saben que existe o no tienen la posibilidad de ir a ver el analista en su consultorio. Entonces es armar, digamos, creativamente formas de que el psicoanálisis también impacte algo en lo social y sea una voz más en la reflexión de política, también con los antropólogos, con los sociólogos, con los politólogos, una voz más, digamos, del psicoanalista ciudadano también a partir de su formación
contribuyendo a la realidad, a, como dice Lacan, el horizonte de su época. Sí, por supuesto. Fíjate qué valioso, ¿no? Porque este es un mensaje muy explícito para los que se están formando en psicoanálisis, para quienes estamos en la práctica. Yo creo que es muy importante esto que estás comentando sobre estas posibilidades de abrirse a otros campos, de ser sensible a lo que en este momento los países, nuestro país está necesitando. No se puede cerrar los ojos a esta realidad, ¿no? Hay que estar a la altura, responder respecto de esto. Pero para no dejar un cabo suelto ahí, creo que nos queda justo hacer la comparación de aquel momento en el que tú te formaste, como tú veías el psicoanálisis, tienes la oportunidad incluso de ver el panorama del psicoanálisis en el mundo, ¿no? ¿Qué efectos, qué elementos ves de comparación de aquel momento en el que tú te formaste, cómo estaba el psicoanálisis y cómo está el psicoanálisis en este momento, en tu país, en México, en el mundo, en Francia? ¿Cómo lo ves? A ver, yo pienso que ese fue un momento para mí privilegiado, no solamente porque encontré en París psicoanalistas dispuestos a acoger estudiantes latinoamericanos, jóvenes, y Jacqueline Miller hizo una apuesta por eso, y eso habrá que reconocérselo, porque formaron grupos de estudiantes colombianos, brasileros, argentinos, que querían estudiar a Lacan y que tenían la posibilidad con esos analistas, que hoy son de un gran prestigio, en la época no tanto, formarse de manera clínica. Es decir, ¿para qué? Para luego venir a difundir el psicoanálisis acá. Claro, hay particularidades de la entrada del psicoanálisis en cada país, en Argentina a partir de la Segunda Guerra, en Estados Unidos, en México, a partir del hecho de que los psicoanalistas de Europa Central venían, se instalaban, difundían lo kleiniano, difundían lo freudiano, etcétera, etcétera. Pero hubo nuevas generaciones, y las sigue habiendo, donde viajan no solamente a París, también a Argentina y también a otros lugares. Ya hay una circulación mayor. El hecho de que existan las instituciones es muy importante, porque armamos redes, laboratorios, armamos observatorios, armamos, digamos, dispositivos inventados para ocuparnos de muchas cosas que en la época no nos ocupábamos. En la época era simplemente formarse de manera clínica, lo más riguroso que podíamos, con los conceptos, con la enseñanza de Lacan, con las obras de Freud, etcétera, etcétera. Ahora, no solamente es porque el psicoanálisis es atacado. Por ejemplo, en Europa sabemos que hay movimientos de padres de familia y de otros terapeutas financiados por laboratorios para tratar de hacer prohibir que el psicoanálisis se ocupe de los autistas. Entonces, o legislar el psicoanálisis, es decir, que en la dimensión neoliberal haya también ahí un biopoder y un psicopoder y un control de los dispositivos del psicoanálisis que lo limiten, etcétera, porque es el único punto de libertad que queda, digamos, que yo conozca en nuestras culturas. También en nuestros países hay dificultad para el ejercicio del psicoanálisis. Por supuesto, sí. Entonces, digamos que es otro momento donde lo neoliberal y, digamos, el militarismo y toda esta dimensión totalitaria incide en el psicoanálisis, que tenemos que hacer una respuesta. Hay que salirse de esa camisa de fuerza. Exactamente. Por eso la dimensión, la reflexión, porque no es solo una consigna, es una reflexión de cuáles son los principios del psicoanálisis lacaniano que orientan el acto, en contraste con el estándar que podemos dejar para insertarnos, que el poder también es poroso, insertarnos en todos los lugares, en la universidad, en los hospitales, en las ONG, en nuestras propias creaciones, para hacer la resistencia.
para mostrar que el psicoanálisis también ofrece una posibilidad de subversión del sujeto, que no necesariamente tiene que ser una utopía comunitaria, hacer un estado psicoanalítico, ojalá nunca eso pase, Sí, pero sí contribuir no, a la favor. reflexión Sí. de, con los conceptos, y unirnos a la conversación, digamos, no solamente intelectual, sino también que bajemos a la calle a llevar el psicoanálisis a las poblaciones de nuestra, ¿cómo es? De las venas abiertas de América Latina. De América Latina, que Eso es. así es. Entonces se trata de recuperar la dimensión del deseo. Y claro, Sí. claro que sí. Claro Pues que sí. Mario, un placer haber estado esta mañana contigo. Sí. Creo que ha sido muy valioso, ¿no? No solo platicar contigo, ha sido muy valioso que vengas a México, ha sido muy valioso que traigas tu experiencia. Entendemos que no será la última vez que estarás por acá. Esperemos. Esperemos que sí. Y bueno, pues exhortemos a todos a que rompan estas barreras y estén directo en las calles con las poblaciones también. Muchísimas gracias. Gracias, Mario, un Encantado. placer. Hasta luego. Hasta pronto.